notación científica expresamos cualquier cantidad como el producto de un número mayor o igual que 1 y menor a 10, es decir, con un solo dígito distinto de 0 a la izquierda del punto decimal. Ese número lo vamos a multiplicar por una potencia de base 10 y exponente entero, ¿cierto? Entonces acá está, aquí debe ir un número entre 1 y 10, mayor o igual que 1, pero menor que 10, multiplicado por una potencia de 10, en donde el exponente es un número entero, que puede ser positivo o negativo, ¿cierto? Recordemos que un exponente positivo indica un número grande y un exponente negativo indica un número pequeño que está entre 0 y 1. ¿Listo? Entonces aquí hay algunos ejemplos de notación científica. Siempre, miren, un número entre 1 y 10 multiplicado por una potencia de 10 que puede ser positiva para representar un número grande o negativa para representar un número pequeño. Fíjense que todos estos números cumplen con las dos condiciones. ¿Cuáles son las dos condiciones? De que el número, este que aparece acá, es un número siempre entre 1 y 10, que puede ser decimal, ¿cierto? O sea, mayor o igual que 1, pero menor que 10. Fíjense que esa condición, lo único que uno debe tener cuidado es simplemente que a la izquierda del punto o la coma decimal solamente haya un dígito distinto de 0. Miren que todo está 1 punto algo, 2 punto algo, 5 punto algo. Y acá es importante aclarar eso, muchachos. Yo me estoy refiriendo a punto decimal y ahí lo pongo como una coma. ¿Qué sucede? Que ambos son válidos. El sistema internacional acepta el uso tanto del punto como de la coma para separar las cifras decimales de la parte entera. Entonces, así mencione punto y esté escrito coma, cualquiera de los dos es válido, listo. A mí personalmente me gusta más utilizar el punto, porque es como una tendencia general que hay para unificar el uso del punto decimal en el mundo. Sin embargo, como se aceptan los dos, si usted prefiere el uso de la coma, no tengo problema. De hecho, la coma es la que se utiliza con mayor frecuencia acá en Colombia y en la mayoría de países de Latinoamérica. Fíjense que estos ejemplos, aunque haya un número multiplicado por una potencia de 10, los números que no están escritos en notación científica, porque el número, el coeficiente, es mayor que 10 y no se debe. Porque la base, ¿cierto?, de la potencia no es 10, sino 100, y siempre debe ser una potencia de base 10. Y porque el exponente no es un número entero. Fíjense que es un decimal. 1.3 por 10 a la menos 8.2 es un decimal, entonces no se debe. Ahora, muchachos, ¿cómo expresar un número en notación científica? Para escribir correctamente un número en notación científica se deben seguir unas reglitas, que yo lo veo más como un juego. Yo le llamo el juego de la coma o del punto decimal. Y se resume en la siguiente tablita. Está por acá abajo, en esta, ¿cierto? En esta tablita se resume el juego. ¿Hacia dónde se debe mover la coma? Bueno, entonces acá tenemos para los números grandes o para los números pequeños. Recuerde que los números grandes siempre el exponente va a ser positivo y para los números pequeños el exponente siempre va a ser negativo. Entonces, ¿qué? Hola. ¿Me puedo retirar ya? Hola. Que tengo clase. Sí, claro. Si tienes que irte, no hay problema. Saludos, también me tengo que retirar. Muchas gracias. Listo, dale, no hay problema. Los que se quieran quedar, como les dije, se pueden quedar. Igual yo voy a grabar el videito y se los voy a enviar al grupo de WhatsApp. Entonces, muchachos, recuerden, aquí cómo interpretar esta imagen que es el resumen de la notación científica. Fíjense que estas flechitas nos indican hacia dónde se debe mover la coma. Por ejemplo, si es un número grande, vamos a pasar de notación decimal a notación científica. El punto decimal o la coma decimal debemos moverla hacia la izquierda hasta encontrar un número entre 1 y 10. Ya van a ver a partir de los ejemplos que es muy sencillo. Si vamos a expresar de notación científica a notación decimal, la coma o el punto decimal se debe mover o se debe correr hacia la derecha. ¿Listo? Y si son números pequeños, hay que hacer lo contrario. De notación decimal a notación científica, el punto se mueve hacia la derecha. Y de notación científica a notación decimal, el punto se mueve hacia la izquierda. Entonces lo vamos a hacer y se los voy a explicar a partir de unos ejemplos
para que me entiendan mucho más fácil pues el juego al que yo me refiero, porque para mí es básicamente eso, un jueguito. Entonces, les voy a compartir la pantalla de mi tablero para que los ejemplos sean pues como más concretos, más claros. Esperemos a que esto se estabilice. Está moviendo mucho. A ver si enfoca bien el tablero. Oye, yo diría que ya se entiende, profe. Sí, sí, bueno, ahí él va mejorando la resolución cuando se deje de mover. Pero ya, listo, muchachos. Entonces, miren, básicamente lo vamos a hacer a partir de estos ejemplos. ¿Listo? Les voy a explicar cómo pasar primero de notación decimal a notación científica. Y en este caso tenemos estos tres ejercicios. Dice, expresar en notación científica y luego usar un prefijo adecuado. Entonces vamos primero con la notación científica. Recuerde, números pequeños, aquellos que empiezan con 0 punto, varios ceros, unas cifras diferentes de 0 y la unidad de medida, ¿cierto? Entonces cantidades pequeñas son las que empiezan por 0 punto algo. Y recuerde que cuando las cantidades son pequeñas, ¿sí? Si vamos a pasar de notación decimal a notación científica, debemos correr el punto decimal ¿hacia dónde? Hacia la derecha, ¿cierto? Recuerden esta imagencita que también se la voy a enviar ahorita al grupo. Pues números pequeños, de notación decimal a notación científica, corremos el punto hacia la derecha, lo vamos corriendo y vamos contando los lugares que lo corremos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Hasta dónde lo vamos a correr? Hasta encontrar un número entre 1 y 10, ¿cierto? Recuerden que esa propiedad simplemente la cumplimos si dejamos el punto decimal de manera que a la izquierda de él solamente quede una cifra distinta de 0. Entonces, para expresar este número en notación científica, escribimos el número que encontramos entre 1 y 10. En este caso, 7.2 es un número entre 1 y 10. Y esto va multiplicado por una potencia de 10, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el exponente de esa potencia de 10? Pues simplemente contamos los lugares que corrimos la comita hasta el 7.2, hasta formar el 7.2. ¿Cuántos la corrimos? 6 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como este número es pequeño, desplazamos el punto hacia la derecha. Recordemos que el exponente es negativo. Entonces esto me va a quedar 7.2 por 10 a la menos 6. Y no se nos olvide las unidades de medida. Entonces miren que es fácil. Simplemente jugar con el puntico decimal y ubicarlo de tal manera que yo forme ese número entre 1 y 10. Listo. Cuando el número es pequeño, corro la comita hacia la derecha y el exponente me va a quedar negativo. ¿Alguna pregunta con ese primer ejemplo? Por mí No, ninguna, profe. Eso es muy fácil, ¿cierto? Vamos con este otro ejemplo, que no tenía unidades de medida, pero se las voy a poner. Recuerden que son fundamentales las unidades de medida en física para expresar las cantidades. Entonces, este número es un número grande, ¿cierto? 347 millones de segundos. Fíjense que este número no tiene cifras decimales, es un número entero. Cuando el número no tiene cifras decimales, uno supone que el punto decimal está al final. ¿Por qué no se coloca el punto decimal? Pues porque no tiene cifras decimales y no es necesario colocarlo, pero cuando no aparece, siempre asumimos que está al final. Fíjense que para escribir 347 millones tampoco estoy utilizando ni comas ni puntos para separar los miles ni los millones. Se usa para evitar justamente la confusión de cuándo se utiliza para separar miles o millones o cuándo se utiliza para separar decimales. O la coma o el punto solo la vamos a utilizar para separar decimales. Para facilitar la lectura de estos números grandes, por lo general, en las unidades de mil, de millón, ¿cierto? Se dejan es un espaciecito, pero no se colocan ni comas ni puntos. Entonces, muchachos, lo mismo. Vamos a correr el punto, a desplazar el punto. En este caso, como el número es grande, hacia la izquierda.
hasta formar un número entre 1 y 10. Entonces lo corremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá no lo puedo dejar. Para expresar la notación científica no lo puedo dejar ahí, porque me quedaría 347 y 347 no es menor que 10. Sigamos, 7. Acá tampoco lo puedo dejar, porque 34.7 no sería menor que 10. Entonces tengo que correrlo siempre, de manera que a la izquierda del punto decimal solo quede un dígito distinto de 0. Entonces, en este caso, escribimos la cantidad que encontramos, 3.47. Y eso lo debemos multiplicar por una potencia de 10, en donde el exponente corresponde al número de lugares que yo tuve que correr la comita o el punto decimal, en este caso hacia la izquierda. Como este número es grande, recuerde que el exponente siempre es positivo. Entonces el exponente sería 8, que fueron los lugares que yo desplacé el punto. Y no se nos olviden las unidades de medida. Listo. Entonces miren que es muy fácil expresar un número de notación decimal a notación científica. Este es lo mismo que el de arriba, es un número pequeño, ¿cierto? Entonces en este caso corremos el punto decimal hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Recuerde que hasta después del primer dígito distinto de 0, de manera que a la izquierda del punto solo quede un dígito distinto de 0, para formar un número entre 1 y 10. Entonces en este caso me queda 2.5. Escribo la cantidad que encontré multiplicada por una potencia de 10. Recuerde que el exponente de esa potencia de 10 es el número de lugares que yo debo correr el puntico, en este caso hacia la derecha, para ubicarlo ahí, entre el 2 y el 5. En este caso 5, y como este número es pequeño, el exponente es negativo. Entonces me queda 2.5 por 10 a la menos 5 gramos. Entonces fíjense, muchachos, que es mucho más fácil expresar y trabajar con cantidades escritas en notación científica que con todo este montón de ceros, ¿cierto? Que estos números tan largos. Entonces, esa es la forma de pasar de notación decimal a notación científica. Pero resulta que los científicos también crearon unos prefijos para las potencias de 10 que nos van a ayudar a simplificar aún más la escritura de estos números, ¿cierto? ¿Qué son los prefijos para las potencias de 10? Recuerde que en las unidades del sistema internacional tienen unos múltiplos y unos submúltiplos, porque en ocasiones va a ser mucho más fácil expresar una distancia utilizando, por ejemplo, kilómetros. La distancia entre dos ciudades se expresa más fácil utilizando kilómetros que metros o centímetros, ¿cierto? Entonces, estos son los prefijos para las potencias de 10. Simplemente es reemplazar estas potencias de 10 por un símbolo de acuerdo al prefijo que representa. Entonces, recuerda que acá tenemos deca, que es 10 a la 1, hecto, que es 10 a la 2, kilo, que es 10 a la 3. Fíjense que hasta kilo el exponente aumentaba de 1 en 1, 1, 2, 3. Pero de ahí en adelante empieza a aumentar de 3 en 3, ¿cierto? 10 a la 6, 10 a la 9, 10 a la 12, 10 a la 15, 10 a la 18 y así sucesivamente. Profe, Lo mismo para... Dime. y por ejemplo, ¿qué pasaría con un 10 a la 8? No tiene prefijo, se pondría así solo 10 a la 8. Excelente. No tiene prefijo, pero podríamos utilizar alguno de los que está cerquita y ya te voy a explicar cómo. Muy buena pregunta. Fíjate que no está ni el 10 a la 5, ni el 10 a la 4, ni el 10 a la 8. Y aquí en los ejemplos que acabamos de resolver nos dio un 10 a la 8 y un 10 a la menos 5. Entonces, ¿cómo expresamos eso? Ya les voy a explicar. Muchachos, acá abajo en la tablita están los prefijos para los submúltiplos, o sea, para cantidades que son más pequeñitas que la unidad, ¿cierto? Entonces están los decímetros, 10 a la menos 1, los centímetros, 10 a la menos 2, milímetros, 10 a la menos 3, e igual que ahí arriba, a partir del mili para abajo empieza a disminuir de 3 en 3, menos 6, menos 9, menos 12, y así sucesivamente. Fíjense que el uso de estos prefijos se fueron, digamos, de alguna manera utilizando cada vez más en nuestra vida cotidiana. Entonces nosotros, por ejemplo, hoy en día compramos el celular por los megapíxeles de la cámara, ¿cierto? ¿Cuántos megapíxeles tiene mi cámara? Y mientras más megapíxeles, mejor resolución, ¿cierto?
o contratamos digamos, nuestros servicios de internet por el número de megas, de gigas que tenga la velocidad del internet, ¿cierto? O compramos nuestros dispositivos por la capacidad de memoria en megas, en gigas o en teras, ¿cierto? También se ha acuñado mucho el término de nanotecnología, por ejemplo, últimamente. Entonces son muy útiles estos prefijos. ¿Cómo se utilizan? Muchachos, eso es lo más fácil del mundo. Para utilizar esos prefijos, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Miren, identificamos la potencia de 10, ¿cierto? Y miramos si este exponente, si esta potencia de 10 está en esa tabla, en la tabla de los múltiplos y los submúltiplos, que ya también se las voy a compartir ahorita. Entonces, simplemente 10 a la menos 6, buscamos en la tabla, 10 a la menos 6, si está en la tabla. Y el prefijo que se utiliza para 10 a la menos 6, no, es micro, porque es negativo, micro. Tienes que buscarla en la parte de abajo, ¿cierto? Micro. Y micro, que es 10 a la menos 6, se simboliza con esta letra griega, que es como una M alargadita. Se llama mu la letra. Entonces lo único que tenemos que hacer es cambiar esa potencia de 10 por esa letra, ya. O sea, debemos cambiar esto. Escribimos el número, la parte numérica o el coeficiente tal cual, 7.2, ¿cierto? Y ya no escribimos por 10 a la menos 6, sino que todo esto lo cambiamos por la letra del prefijo que representa. Micrometros, ¿cierto? Entonces ya es más fácil decir 7.2 micrómetros que 0.00000072 metros. O incluso más fácil decir que 7.2 por 10 a la menos 6 metros. Simplemente con cambiar la potencia de 10 por el símbolo del prefijo que representa. Se llama prefijo, muchachos, porque siempre se debe colocar delante de la unidad de medida. ¿Listo? Entonces, siempre que ustedes vean el uso de los prefijos, siempre va. La primera letrica es el prefijo y la segunda es la unidad de medida. Y se lee así de esa forma, 7.2 micrometros o micrómetros. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No. No, profe. Bueno, muy bien. Miren que es muy sencillito. Ahora, este ejercicio para responderle la pregunta que hizo el compañero de qué pasa cuando no aparece el exponente en la tabla de los prefijos. Es que acá aparece 10 a la 8, entonces no lo puedo expresar con los prefijos. No, sí lo puedo expresar. Lo que pasa es que tengo que modificar el exponente para que esté en la tabla. Y modificar ese exponente es muy sencillo. Simplemente fíjense que yo escribí el 3.47 por 10, me dio a la 8, porque tuve que correr el exponente, perdón, tuve que correr el puntico decimal 8 lugares hacia la izquierda, ¿cierto? Y el 8 no está, pero si miren que si yo lo corro un solo lugar, 10 a la 1 sí está, 10 a la 2 también está, 10 a la 3 también está, pero 10 a la 6 también está. ¿Cómo así? Así es que yo también puedo escribir esto como 347, ¿cierto? Dejar el puntico acá, no llevarlo hasta acá, sino acá. ¿Y para qué lo voy a dejar hasta ahí? Pues para expresarlo con un prefijo que esté en la tablita. Entonces, esto yo lo puedo escribir como 347 por 10 a la 6 segundos. ¿Listo? ¿Por qué por 10 a la 6? Porque hasta el 7 solamente tuve que correr el puntico 6 lugares, ¿cierto? Y ya, como ya tengo el 10 a la 6, que el 10 a la 6 sí está en la tablita, entonces yo puedo escribir esto como 347, ya no escribo por 10 a la 6, sino que cambio el 10 a la 6 por la letrica que representa. Y en la tabla, 10 a la 6 sí es mega. Entonces cambiamos eso por mega segundos. ¿Listo? Y esa es la forma correcta de expresar esto utilizando un prefijo. Profe, pero es que acá no está correctamente en notación científica porque usted nos dijo que este número debía ser entre 1 y 10. Sí, para expresarlo en notación científica. Pero para expresarlo con un prefijo, el número de acá puede ser más grande, ¿cierto? Incluso se acostumbra
que este número, cuando yo lo vaya a expresar con un prefijo, tenga la menor cantidad de cifras decimales posibles. Es decir, que siempre voy a dejar el puntico decimal lo más a la derecha posible, como vamos a ver en este ejemplo. Fíjense en este ejemplo. Este ejemplo dice 2.5 por 10 a la menos 5 gramos, ¿cierto? Pero es que 10 a la menos 5 no está en la tablita. Ah, entonces yo lo puedo dejar por acá, ¿cierto? Expresarlo hasta el 3, porque el 3 sí está en la tablita. Entonces yo puedo expresar este número como 0, pues si yo lo dejo el punto por acá, acá en el 3, puedo expresar este número como 0.0025 gramos, ¿cierto? Por 10 a la, perdón, por 10 a la, ¿cuántos lugares la corrí? 1, 2, 3, por 10 a la menos 3 gramos. Pero es que este número me quedó en decimal y todavía tengo muchos ceros y la idea no es esa, ¿cierto? La idea es facilitar la escritura de ese número. Entonces, ¿qué hago, muchachos? Pues si yo corrí hasta acá 5 lugares y me dio 2.5 por 10 a la menos 5, ¿qué sucede si yo corro el puntico decimal otro lugar hacia la derecha? ¿Qué sucede si yo lo corro hasta acá? No lo dejo ahí, sino que lo corro hasta acá. ¿Qué pasa con el exponente? ¿Quién me dice qué pasa con el exponente? Ya me fueron todos. Si yo corro otro lugar, ¿cierto? Ya no serían 5 lugares, sino 6. Y me quedaría 25 por 10 a la menos 6 gramos. Y 10 a la menos 6 sí está en la tablita. Ah, 10 a la menos 6 es micro. Entonces esto sería 25, cambio el 10 a la menos 6 por microgramos. Y esta sería la respuesta correcta. Listo. Y finalmente, muchachos, estos últimos dos ejemplos que son incluso mucho más fáciles que los anteriores. Fíjense que en este caso nos están diciendo expresar en notación científica y luego en notación decimal. Entonces nos están dando dos cantidades que ya tienen prefijos. Nos están dando esta, 4.59 gigametros o gigámetros. Y nos están dando 8.1 milisegundos. ¿Listo? Entonces, es devolvernos. Si acá tengo la letra, yo puedo cambiar la letra por la potencia de 10 que representa para expresar la notación científica. Entonces, miren que es muy fácil. 4.59, voy y busco la G mayúscula en la tablita, y la G mayúscula en la tablita es giga, que es 10 a la 9. Entonces la cambio, la reemplazo por esa potencia, 10 a la 9 metros, ¿cierto? Y ya me quedó en notación científica esta cantidad, ¿cierto? Ya está en notación científica, 4.59 por 10 a la 9. Ah, pero también la debo expresar en notación decimal. Ah, mucho más fácil todavía. Porque para pasar un número grande, como el exponente es positivo, esto es un número grande, para pasar de notación científica a notación decimal, debo correr el punto hacia la derecha. ¿Cuántos lugares? Los lugares que diga el exponente. Ah, ¿por qué hacia la derecha? Pues porque es un número grande y los ceros deben ir a la derecha, ¿cierto? Entonces, muchachos, fácil. Empecemos a correr este punto. Escribimos los dígitos que tenemos. Y el punto ya no lo colocamos, sino que lo empezamos a correr hacia la derecha porque es un número grande, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lo corremos 9 lugares porque el exponente dice que es 9. Y los espacios que me quedaron vacíos, los completo con ceros. Listo, entonces me va a quedar, no se nos olvide la unidad de medida, metros, ¿cierto? Entonces esto me va a quedar 4.590 millones de metros. 4.59 gigámetros es 4.590 millones de metros. Listo. Y el último es lo mismo. Miren, acá tengo el prefijo mili, ¿cierto? Ojo, que de pronto puede generar confusión porque miren, la M minúscula que se utiliza para simbolizar el metro es la misma M minúscula que se utiliza para simbolizar mili. ¿Cómo las diferencia uno? Ah, pero es que acá metro aparece de segunda, es decir, después del prefijo. Y acá la M aparece antes
de la otra letrica, que es la unidad de medida. O sea, acá hace las veces de prefijo y acá hace las veces de unidad de medida. ¿Y cuánto es mili? La M minúscula. Usted va y mira la tabla. Mili es 10 a la menos 3. Entonces me quedaría expresado como 8.1. Cambiamos la M minúscula por 10 a la menos 3 y me queda segundos. 8.1 por 10 a la menos 3 segundos. Y luego, para expresarlo en notación decimal, como el exponente es negativo, esto es un número pequeño, el punto lo debo correr hacia la izquierda. ¿Cuántos lugares? 3. Les coloco 8.1, pero ya no le coloco el punto, sino que lo corro. 1, 2, 3 lugares. Coloco el punto acá. Los espacios vacíos los lleno desde ceros. Me queda 0, 0, 81. Y recuerden que los números pequeños siempre empiezan por 0 punto algo. O sea que acá adelantico le colocamos el otro 0. Y me queda segundos. O sea que 8.1 milisegundos es lo mismo que 0.0081 segundos. ¿Listo? Muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, de todas maneras ya mismo voy a dejar de grabar para enviarles este video cortico. Ahorita el grupo de WhatsApp, por si tienen que consultarlo en algún momento.